Revelado, CEO descubre la increíble verdad oculta tras la conmovedora historia de una joven marginada en Tepito. Sofía siempre se despertaba antes del amanecer. Su pequeño cuarto en Tepito, con paredes desgastadas y una ventana que apenas dejaba pasar la luz, era el escenario donde cada día comenzaba su lucha diaria. Desde que su abuela la crió, había aprendido que el esfuerzo y la dignidad en el trabajo eran primordiales. El olor a tortillas frescas y frijoles guisados la envolvía mientras se preparaba para atender el pequeño mercado donde trabajaba. Allí, en un rincón modesto, Sofía hacía magia con las recetas familiares. Los días pasaban, llenos de obstáculos, pero su espíritu seguía erguido. Cada platillo que sacaba de la cocina no solo alimentaba a sus vecinos, sino que contaba historias de amor y sacrificio. Un día, su vida dio un giro inesperado. José, un CEO de una famosa multinacional, entró al mercado en busca de nuevas ideas para un proyecto social. Mientras recorría los pasillos, los aromas que emanaban de la cocina de Sofía atraparon su atención. Decidió acercarse, aunque sin saberlo, estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Sofía lo miró con curiosidad cuando él le preguntó sobre las especias que usaba. A medida que conversaban, se formó una conexión mágica. Sofía compartía con entusiasmo las historias de su abuela, de cómo con sus manos había tejido un hogar. Sin embargo, la alegría se tornó en preocupación cuando recibió una llamada. Su abuela estaba gravemente enferma. Su corazón se apretó. ¿Qué hacer? ¿Debía quedarse y cuidar a la mujer que había dado sentido a su vida, o debería aceptar la oportunidad que podría catapultar su talento? Su comunidad la apoyaba, un fervoroso murmullo de esperanza empezaba a llenar el aire, reforzando la idea de que su éxito podría ser una luz para todos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Sofía enfrentaba su dilema, José se encontró con un amigo en común que le reveló un secreto. Sofía era la nieta de un viejo socio de su empresa. La dinámica entre ellos cambió de inmediato. José enfrentaba un dilema moral que le hacía sudar frío. Ayudarla podría abrirle muchas puertas, pero también lo acusarían de nepotismo. La comunidad de Tepito, con la esperanza latente, se unió, vibrante por la posibilidad de que una de sus propias habitantes brillara en el mundo que, en ocasiones, parecía tan distante. Esa noche, en un momento de introspección, Sofía encontró un viejo álbum de fotos de su abuela. Cada imagen era una ventana a secretos del pasado que jamás imaginaría. Su corazón latía con fuerza mientras descubrían conexiones que trascienden su barrio. Sofía se debatía entre el temor y la esperanza, preguntándose si lo que estaba viviendo era un destino que podría cambiar su rumbo para siempre o una trampa que debía evitar. Sostenía el álbum con lágrimas en los ojos, esperando que la valentía la guiara. José, al ver su dolor, sintió que debía tomar una decisión crucial. ¿Podrían la unidad familiar y la comunidad enfrentar los prejuicios y transformar su futuro? La pregunta flotaba en el aire: ¿qué pasará cuando la verdad finalmente salga a la luz? La mañana siguiente amaneció en Tepito, pero para Sofía, el sol no iluminaba igual. Su corazón seguía pesando en su pecho después de la noche llena de dudas. La noticia sobre la enfermedad de su abuela resonaba en su mente. La oportunidad que José estaba dispuesto a ofrecerle parecía un faro, pero también conllevaba el riesgo de alejarse de lo que realmente importaba. Mientras preparaba más comida para el mercado, la cocina se llenaba de aromas a chile y ajo. Era una rutina que amaba, pero en ese momento, cada olor era un recordatorio de lo que ponía en juego. Sofía sintió un nudo en la garganta al pensar en su abuela, su única familia, quien había dedicado su vida a educarla y enseñarle que lo más valioso era el amor por la familia y la comunidad. Sudorosa, miró por la ventana. Las calles estaban abarrotadas de gente, pero Sofía solo veía caras conocidas que la aclamaban como una de sus propias estrellas. La comunidad siempre la había apoyado en cada decisión.
Esa conexión la hizo sentir más fuerte, pero también más indecisa. ¿Cómo podría dejar todo atrás? Aquel sentimiento de traición la atormentaba. Momentos después, José llegó al mercado, su rostro reflejaba preocupación. En sus manos llevaba un delicioso café que había prometido a Sofía. Al acercarse, le preguntó, con la voz suave pero firme, «Sofía, tienes un don increíble. Quiero ayudarte, pero entiendo que puede parecer egoísta». Ella miró hacia abajo, luchando por encontrar palabras. Tuvo que contener las lágrimas, llenas de un conflicto que no podía expresar. «No entiendo, José. Si mi abuela no mejora, ¿cómo podría pensar en mí?». Las palabras de Sofía eran un eco de su lucha interna. José la miró, y por un instante, el tiempo se detuvo. Sabía que su conexión no era solo un compendio de coincidencias, había algo más profundo que los unía. Sin embargo, su deseo de protegerla chocaba con sus intenciones de ayudarla a brillar. «Te prometo que haré todo lo posible para ayudarte a ti y a tu abuela», dijo José, con un toque de esperanza en la voz. «Pero necesitas tener fe en ti misma, y en lo que eres capaz de lograr». Sofía sintió un destello de valentía en medio de su tormenta emocional. Pero entonces, un grito a lo lejos cambió todo. Una mujer corría, descompuesta, gritando que había ocurrido un incendio en uno de los talleres del barrio. La noticia se esparció como un rayo. La comunidad en la que Sofía siempre había encontrado consuelo ahora se encontraba al borde del caos, instinto de sobrevivencia. Sofía, con su corazón latiendo fuertemente, se unió a la multitud. El fuego devoraba todo a su paso, y entre la confusión, notó varias caras conocidas que luchaban por ayudar. En ese momento, las dudas se disolvieron y se sintió, de pronto, unida con su comunidad de una forma visceral, pero lo que ella no esperaba era que en medio del humo y el fuego, encontraría a alguien que la conectaría con su pasado, revelando un secreto que cambiaría por completo el rumbo de su vida y sus decisiones. Mientras apagaban las llamas, Sofía se dio cuenta de que su camino a seguir sería más complicado de lo que jamás imaginó. La pregunta era, ¿qué habría de descubrir en medio del caos, y cómo eso afectaría su futuro? Sofía sintió que el aire se tornaba espeso y ardiente a su alrededor. La gente corría, gritos y murmullos se entrelazaban con el sonido agudo de los sirenas. La escena frente a ella, una percusión frenética de brazos levantados y rostros preocupados, comenzaba a desdibujarse mientras su mente se alejaba cada vez más de la realidad. Buscaba entre la multitud, un anhelo ferviente por encontrar a su abuela, por asegurarse de que estuviera a salvo. Cruzó las calles a toda prisa, pero el fuego parecía tener vida propia, devorando todo a su paso con una voracidad insaciable. Las llamas danzaban y sus colores estaban vivos, un monstruo que angustia parecía tragarse las esperanzas de Tepito. En medio del caos, su mirada se detuvo en una figura familiar. Era la señora Gloria, una vecina anciana que había vivido allí toda su vida. Su cuerpo temblaba mientras alzaba las manos despeinadas por el viento y gritaba algo que Sofía no podía oír. Sin pensar más, Sofía corrió hacia ella. Cuando llegó, la señora Gloria la miró con unos ojos llenos de lágrimas. «Sofía», gritó. «Mi hijo. No lo encuentro». El corazón de Sofía se detuvo. Nunca había visto a la señora Gloria tan asustada. La comunidad siempre había sido tan unida, y ahora, todo lo que era familiar se convertía en un caos. «Voy a ayudarte a buscarlo», respondió Sofía, haciendo una pausa para calmar su propio miedo. Juntas, comenzaron a buscar entre la multitud, mientras los bomberos luchaban valientemente contra las llamas que subían a los cielos. Las manos de Sofía se sentían sudorosas, pero su determinación creció más fuerte en cada paso. De pronto, un grito desgarrador hizo que su corazón saltara en su pecho. Se volvió, y lo que vio la paralizó, era su abuela. Desde la otra acera, su rostro reflejaba el mismo miedo que había sentido durante su infancia. La imagen de su abuela quebrándose por el dolor la hizo sentir como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo también. Sofía se precipitó hacia ella, y al llegar, se abrazaron fuertemente, sintiendo las palpitaciones de sus corazones resonar como un eco en medio del caos. «No sabía dónde estabas». «Sofía, estoy tan asustada», susurró su abuela, su voz temblando. «Estoy aquí, abuelita».
Ya no tienes que preocuparte, respondió Sofía con una seguridad que apenas sentía. En ese instante, el fuego dejó de ser su mayor temor. El verdadero pavor era perder todo lo que había amado y luchado por proteger. Mientras el fuego continuaba arrasando el taller, un grito le hizo girar la cabeza. Emocionada, Sofía vio que un grupo de jóvenes estaban ayudando a arrastrar un objeto del taller. Era un viejo caracol que había sido símbolo de la comunidad durante muchos años. Los murmullos de la multitud se tornaron esperanzadores. Una conexión. El caracol ubicado como un espejo de sus sueños, iluminando una nueva luz en medio de la oscuridad. Mientras la comunidad trabajaba unida, Sofía sintió un nuevo vigor. Este caos podía traer algo más que sufrimiento, podía ser una nueva oportunidad. A medida que los minutos pasaban y el fuego finalmente comenzaba a ceder, algo dentro de ella se despertó. En medio de ese caos, los recuerdos de su infancia flotaban como hojas en el viento, el calor de las risas, los abrazos en las noches estrelladas, y sobre todo, el amor que siempre había intentado preservar. Entonces, la voz de José se le apareció, clara como el agua. Necesitaba pensar en él, lo que había dicho resonaba en su mente. ¿Era posible que este angustiante episodio, esta horrenda pérdida, pudiera en realidad abrirle puertas? Mientras la multitud a su alrededor continuaba ayudando, Sofía decidió que no podía dejarse vencer. Había algo en su interior que exigía más de sí misma. El fuego había consumido más que solo bienes, sin embargo, había dejado intacto su espíritu y sus raíces. Y justo cuando su mente comenzaba a construir un nuevo camino entre sus anhelos y sus deberes, una figura emergió del humo. Era un desconocido, un hombre alto y robusto, con un brillo en los ojos que Sofía no pudo descifrar. Al acercarse, su corazón latió más rápido. Esa conexión instantánea, ese destello de reconocimiento, la hizo pensar en el legado que su abuela había dejado. Estaba a punto de descubrir algo poderoso, algo que resonaría en los corazones de todos, y que quizás la guiaría a tomar una decisión que cambiaría por siempre el rumbo de su vida. La pregunta era, ¿quién era realmente este extraño, y qué papel jugaría en su historia? El desconocido se acercó, sus movimientos eran firmes, pero había una suavidad en sus ojos que despertaba la curiosidad de Sofía. A medida que él se acercaba, la multitud se movía a su alrededor como un río, y el humo parecía despejarse momentáneamente, como si este encuentro tuviera un propósito más grande. Sofía sintió que el tiempo se detenía, era un instante lleno de promesas ocultas. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, su voz grave resonaba con un tono que hacía eco en el corazón de Sofía. Ella asintió, sin poder apartar la vista de su rostro. No era solo su apariencia robusta lo que la intrigaba, había una familiaridad en su presencia, como si lo hubiera visto en sueños o en alguna vida pasada. Mi abuela tartamudeó, señalar a su abuela que todavía la sostenía con fuerza. La angustia asomaba en su voz, el desconocido miró hacia su abuela y un destello de empatía brilló en sus ojos. Luego, volvió a mirar a Sofía. Vine aquí porque he oído historias sobre esta comunidad. Sé que el fuego puede parecer el final, pero a veces, puede ser, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Sofía sintió que una chispa se encendía dentro de ella al escuchar sus palabras. Había algo en su tono que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, había esperanza en medio del dolor. ¿Quién eres?, preguntó, su voz un hilo entre la desesperación y la curiosidad. Soy Esteban, respondió, con una sonrisa que parecía calentar el aire helado del horror. He estado buscando algo, y me han llevado aquí. Creo que podría ayudarte. ¿A mí? Sofía sintió un tirón en su corazón. Lo que parecía una tragedia es imparable, ¿cómo podría él ayudarla? He escuchado sobre el caracol, dijo Esteban, señalando al objeto que había sido rescatado de las llamas. Es un símbolo de la comunidad, me dijeron que tiene un poder especial. No permitido caer en el olvido, en ese instante, la comunidad se volcó con más fuerza en la recuperación y cuidado del caracol. Sofía vio a sus vecinos unirse, compartiendo risas y abrazos en lugar de llantos. Era como si la esperanza renaciera en cada gesto pequeño y significativo. ¿Tú crees que puede ayudarnos?, preguntó ella, sintiendo una nueva brisa soplar entre ellos. Esteban asintió, su mirada se enturbió levemente.
No estoy seguro, pero sé que el poder de una comunidad unida es increíble. Te voy a contar algo que quizás te sorprenda. Hay una historia que involucra a tu familia y a este caracol. Algo que podría cambiar todo. Esa pequeña frase llenó el corazón de Sofía de un revoltijo de emociones, miedo, curiosidad y una chispa de esperanza. ¿Qué historia?, preguntó, con la respiración entrecortada. Antes de que Esteban pudiera responder, un grito resonó entre la multitud. Era la señora Gloria, señalando con mano temblorosa hacia el taller en llamas. El fuego adquirió un nuevo vigor, devorando lo que quedaba de los recuerdos de la comunidad. La escena se tornó caótica nuevamente, y Sofía sintió que el miedo regresaba a su pecho. «No», gritó, intentando correr hacia la señora Gloria, pero Esteban la detuvo ligeramente. «Espera. Primero debemos hacer algo con el caracol». El tiempo se detuvo otra vez en su mente. Era una situación límite, el destino de su comunidad estaba en juego. «¿Vamos a arriesgarnos a perderlo todo de nuevo?», preguntó Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Esteban la miró con determinación. «Hay que proteger lo que realmente importa. Vayamos al taller». Sofía sabía que ya no había vuelta atrás. Con un nuevo sentido de propósito, se salió del abrazo de su abuela y caminó hacia el desconocido. Podrían salvar el caracol en medio del fuego, o su historia sería consumida por las llamas para siempre. Sofía y Esteban avanzaron, empujando a través de la multitud de vecinos que se agolpaban en el taller. Las llamas danzaban, lanzando chispas al aire mientras sus rugidos llenaban cada rincón. La desesperación se sentía palpable, como un sudor frío que recorría las espaldas de quienes observaban, esperando salvación. «¡Ayuda, por favor!», gritó un hombre mientras intentaba deshacerse de unos tablones que habían caído, bloqueando la entrada. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Esteban tomó la mano de Sofía, alineando su destino con el de la comunidad. Ella podía ver que su visión se mantenía firme, como si él creyera que podían lograrlo. «Vamos», le dijo con voz suave pero firme. «No solo salvaremos el caracol. Haremos algo más grande que eso». Mientras se acercaban, Sofía podía sentir el calor en su rostro, la ardiente presión del fuego que amenazaba con devorar lo que quedaba. Una oleada de recuerdos, risas y lágrimas, la envolvió al pensar en todo lo que ese lugar significaba. «Recuerda, lo más importante son las personas. El caracol es solo un símbolo de lo que somos, pero nosotros somos la comunidad», murmuró Esteban, como si leyera sus pensamientos. Cuando llegaron a la entrada, Sofía se dio cuenta de que el taller no solo era un edificio, era el corazón de su hogar. Sin pensarlo, empujó la puerta, sabiendo que detrás de ella se encontraba el riesgo, pero también la esperanza. Los gritos y los lamentos se volvían más intensos, y el aire se tornó en una mezcla de humo y adrenalina. La visión era aterradora, pero ella no se detuvo. Pronto se encontraron rodeados por el crujir de la madera, resquebrajándose bajo el intenso calor. «Necesito tu ayuda», gritó una mujer atrapada entre escombros, sus ojos rebosantes de terror y dolor. Sofía no podía rendirse. No podía dejar que el miedo dominara su interior. Libró un grito de guerra y corrió hacia la mujer, su corazón vibrando con fuerza. Esteban la siguió, ayudando a mover los escombros. Cada segundo que pasaban dentro del taller era una batalla contra el fuego. Sofía se sentó durante un instante para recuperar el aliento, mientras el humo astillaba su visión. En el fondo de su mente, se repetía la imagen del caracol intacto, y con ese pensamiento volvió a levantarse. Ornato de esperanza. «Juntos podemos salvarlo», gritó, e instintivamente sus compañeros de comunidad se unieron. Esteban comenzó a guiar a los demás en la tarea de limpiar el área, mientras Sofía cortaba trozos de madera con sus manos. Había un poder en la unidad, una fuerza indiscutible que podía desafiar cualquier adversidad. Finalmente, llegaron hacia la parte trasera, donde el caracol ardía en una mesa, envuelto en llamas. El símbolo de su esperanza y amor. Un golpe instintivo de pánico la atravesó. Tenían que actuar rápido. «Sofía, toma el caracol», gritó Esteban, mientras luchaba contra las llamas para mantener una esquina del taller en pie. Con manos temblorosas, Sofía extendió su brazo hacia el caracol y lo tomó. Un calor mayor la envolvió, tanto del fuego como de la posibilidad de pérdida. En ese instante,
Lo que una vez había sido solo un símbolo adquiría un peso enorme, comprendía que la verdadera batalla se libraba más allá del fuego. Al salir del taller, fue abrazada por el aire fresco que su piel deseaba. Pero el sonido del crujir seguía resonando tras de ella. Bajo la adrenalina, podía escuchar los murmullos de la comunidad a su alrededor, una mezcla de alivio y tristeza, conscientes de la lucha librada. Lo logramos, dijo Esteban, mirando el caracol entre sus manos. Pero la preocupación no se disipaba de su rostro. Pero, ¿qué pasará ahora? Sofía miró a su alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada mirada. Desde lo profundo de su ser, sabía que esta era solo la primera parte de su historia. Lo que venga será mejor, respondió con una determinación renovada. Pero primero, tenemos que descubrir la verdad detrás de esta historia, la que conecta a mi familia con el caracol. El silencio se posó entre ellos, una mezcla de esperanza y temor, mientras la comunidad empezaba a unirse nuevamente. ¿Qué más se ocultaba tras la historia del caracol? La verdad apenas estaba por revelarse. Sofía miró el caracol en sus manos, la esencia de todo lo que amaba y lo que habían luchado por salvar. Las llamas aún chisporroteaban a sus espaldas, un eco de la batalla que habían librado. La comunidad, ahora unida, empezaba a formar un círculo alrededor de ella y Esteban. Sus rostros reflejaban preocupación pero también una chispa de esperanza. ¿Qué harás con él?, preguntó una anciana con ojos cansados, su voz temblorosa resonó entre el murmullo de los vecinos. Soledad envuelta en el amor de años pasados. No lo sé, respondió Sofía, sintiendo una montaña de incertidumbre crecer dentro de ella. Solo sé que este caracol tiene que decirme algo. Es parte de mi historia, de nuestra historia. El silencio se profundizó, como si todos estuvieran esperando un destello de claridad. Sofía cerró los ojos por un instante, el calor del caracol aún latente. Su mente viajó al pasado, recuerdos de su infancia, la risa de su madre mientras compartían historias sobre el significado del caracol. Un símbolo de longevidad, resiliencia, y sobre todo, de unidad. Quizás solo necesitamos escucharlo. La voz de Esteban rompió el hechizo. Ha estado ahí todo el tiempo, esperando el momento adecuado. Los murmullos de la multitud comenzaron a resonar nuevamente, y los rostros de sus vecinos se iluminaron con la idea de que el caracol podría tener una misión aún no revelada. Sofía sintió que su corazón latía más fuerte. Era un momento de conexión, un hilo invisible que los unía a todos, que iba más allá del fuego y de la devastación. A medida que la comunidad se aglomeraba a su alrededor, algunos comenzaron a compartir sus propias historias sobre el taller, sobre sueños perdidos y esperanzas renacidas. Sofía los escuchaba, cada relato entrelazándose, formando un tapiz de amor y resistencia. Una vez, mi papá me dijo que el caracol nos recuerda que siempre debemos llevar nuestro hogar con nosotros, dijo un joven, mientras sus ojos miraban hacia el caracol florido en los brazos de Sofía. Y que el hogar está donde están los que amamos. Sofía sintió una oleada de gratitud. Estas palabras chocaban contra su corazón como campanas sonando en la distancia. Era verdad. El hogar no era solo una estructura, era una comunidad de almas entrelazadas, luchando por un futuro. Justo cuando se estaba formando un nuevo sentido de propósito, una sombra pasó sobre ellos. Sofía levantó la vista y vio una figura familiar. Era don Rafael, el anciano del pueblo, siempre lleno de historias y sabiduría. Venía apresurado, con el rostro pálido. Sofía, no hay tiempo, dijo respirando con dificultad. Lo que ha ocurrido aquí, no fue solo un accidente. Hay algo más grande en juego. El murmullo cesó de inmediato y todos se volvieron a mirar a don Rafael, expectantes. Sofía sintió que la respiración se le cortaba, la incertidumbre era palpable, como una tormenta que amenazaba con caer. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, el caracol aún firme en sus manos. La historia del caracol y su conexión con tu familia está más allá de lo que imaginas. Las llamas han despertado secretos antiguos que tenías que conocer, y no todos están dispuestos a dejarte descubrir la verdad. El viejo hombre miró a su alrededor, los ojos llenos de temor. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, su deseo de proteger lo que amaba chocando con el terror de lo que estaba por venir. Las palabras de don Rafael resonaban en su mente como un eco grave: no todos están dispuestos.
¿Qué tienes que decirnos?, insistió Esteban, viendo cómo la tensión crecía en cada rostro. Don Rafael dio un paso adelante, sus ojos profundos y llenos de historia. Lo que sucedió al taller no fue solo un desastre, había fuerzas que buscan despojarte de lo que te pertenece. El caracol es solo el principio, y la historia apenas comienza a desenredarse. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. Las llamas podían haber sido externamente ignífugas, pero ahora, dentro de ella, una chispa se encendía, el deseo de pelear por la verdad. La incertidumbre persistía, pero un nuevo propósito la invadió. ¿Qué caminos tomaría para desentrañar el secreto de su familia? ¿Estaba la comunidad lista para acompañarla en esta nueva lucha? Las preguntas eran muchas, pero la decisión era clara. Protegeremos nuestras historias, afirmó Sofía, sintiendo que el caracol palpitaba con fuerza entre sus manos. No dejaremos que nadie nos robe lo que somos. Las miradas de su comunidad se unieron, y este nuevo capítulo prometía ser una aventura que redefiniría el significado de hogar y unidad. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire vibraba con una mezcla de ansiedad y determinación, mientras Sofía se enfrentaba a don Rafael. La comunidad, una masa de rostros ansiosos y expectantes, aguardaba, unida en su deseo de comprender el enigma que los envolvía. ¿Qué fuerzas?, preguntó Esteban, su voz tensa. La urgencia de la situación parecían colisionar con las esperanzas recién encendidas. Don Rafael dio otro paso, su mano temblorosa se posó sobre el hombro de Sofía. Han estado esperando un momento de debilidad. En esta comunidad, hay secretos que se han transmitido de generación en generación, y a veces son más pesados que las llamas. Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de secretos escondidos dentro de su propia vida la llenaba de inquietud. La imagen del taller en llamas, un símbolo de su hogar, resonaba en su mente. ¿Qué más se ocultaba entre las historias? ¿Y quién estaba dispuesto a hacer daño para proteger la verdad? La anciana, que había preguntado primero, rompió el silencio. Don Rafael, si hay algo que debemos saber, si hay algo de lo que debemos protegernos. Debemos reunirnos. La voz de don Rafael se elevó. Hay un lugar en la colina, donde las abuelas solían contar historias. Es donde la verdad se manifiesta y la comunidad se reagrupa. Allí podremos escuchar lo que el caracol realmente quiere revelarte. Un murmullo de aprobación se esparció entre los vecinos. Sofía sintió que la piel se le erizaba. La colina, un sitio sagrado para muchos, había visto risas y lágrimas, era el corazón del pueblo. Sin pensarlo dos veces, ella asintió. Sabía que debía ir allí, no solo para escuchar la verdad, sino para compartir el miedo que comenzaba a crecer dentro de cada uno de ellos. ¿Cuándo?, preguntó Esteban, con el ceño fruncido. La urgencia era evidente en su voz. Hoy mismo, respondió don Rafael, su mirada grave. Antes de que caiga la noche. No tenemos tiempo que perder. Sofía sintió que el peso del caracol en sus manos se intensificaba, como si supiera que su destino estaba atado a lo que estaban por descubrir. La gente comenzó a moverse hacia la colina, una procesión silenciosa cargada de esperanza y temor. Los ecos de su comunidad la rodeaban, como suaves susurros que marcaban un nuevo comienzo. Mientras subían, el viento les traía los murmullos del pasado. Las hojas crujían bajo sus pies, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Sofía pensó en las historias que siempre había escuchado de su madre, el significado del caracol como portador de mensajes importantes. Era este el momento en que esas historias cobrarían vida. Al llegar a la cima, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un dorado brillante. La comunidad se agrupó, formando un círculo. Sofía sintió la mirada de todos sobre ella, llenos de expectativa. En medio de ellos, don Rafael levantó el caracol al cielo. Este es el símbolo de nuestra unión, de lo que somos y de lo que hemos luchado por proteger. Ahora, escuchemos. Al abrir el caracol, un extraño brillo emergió, como si la esencia misma de la historia comenzara a fluir. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de don Rafael resonaron en su mente, la historia apenas comienza a desenredarse, el aire estaba cargado de anticipación, como si el universo mismo aguardara su revelación. ¿Qué cosas estaban por salir a la luz?
¿Estaba la comunidad lista para enfrentar los secretos enterrados? Y, en ese momento, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Era el comienzo de una batalla que jamás esperó pelear, pero su espíritu ardía con una determinación inquebrantable. De repente, una sombra cruzó el cielo, una figura oscura que, aunque lejana, parecía acercarse a ellos. El susurro del viento trajo consigo nuevas preguntas. ¿Quién o qué amenazaba su comunidad ahora? Sofía sintió que la historia se llenaba de giros inesperados. La lucha por proteger su hogar apenas comenzaba, y el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensaban. Un estremecimiento recorrió el grupo cuando la figura oscura comenzó a tomar forma. Sofía pudo distinguir el contorno de una persona, alta y delgada, que se movía entre las sombras de árboles centenarios. En su pecho, la inquietud creció como un fuego lento. La comunidad, que antes había estado unida en un círculo de esperanza, ahora parecía dividida entre la anticipación y el miedo palpable. ¿Quién es?, susurró Esteban, mientras su mirada se mantenía fija en la silueta que avanzaba con pasos seguros. Don Rafael, aún sosteniendo el caracol, frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si intentara adivinar las intenciones del extraño. El fulgor del caracol en su mano parecía proyectar luz sobre la figura, y con cada paso que se acercaba, Sofía sentía que el aire se tornaba más denso. La figura finalmente emergió de las sombras, y los murmullos de la comunidad se transformaron en un silencio sepulcral. Sofía reconoció al instante el rostro en el que una expresión intensa se había grabado. Era Julia, una antigua amiga que había abandonado el pueblo años atrás, antes de que el caracol hubiera adquirido su nuevo significado. Parecía más pálida, más frágil, pero en sus ojos había un destello de determinación. «Julia», exclamó Sofía, acercándose a ella mientras la incredulidad llenaba su voz. Las miradas de los demás se volvieron hacia Julia, quien había decidido regresar para encarar su pasado. Sin embargo, la confusión se apoderó del ambiente. «He venido a advertirles», dijo Julia, su voz era un susurro cargado de urgencia. «El peligro que acecha a nuestra comunidad es más grande de lo que imagina». Las palabras de Julia parecían flotar en el aire, y Sofía contuvo la respiración. La comunidad había estado sumida en sus propios miedos y secretos, y ahora, ese regreso estaba a punto de desatar otra revelación. «¿Advertirnos de qué?», preguntó don Rafael, su voz firme pero llena de curiosidad. Lo que se avecina. Julia tragó saliva. «Hay fuerzas que quieren destruir lo que hemos construido, y esos secretos que creen que pueden esconder, están más cerca de la superficie de lo que creen». Una sombra de inquietud cruzó por el rostro de don Rafael, y las miradas en el círculo se volvieron aún más intensas. Sofía sintió que el peso del caracol se hacía casi insoportable. El misterio de su valor y su historia empezaba a resonar más profundamente en su ser. «¿Por qué ahora, Julia?», preguntó Sofía, sin poder ocultar la mezcla de rabia y alivio. Había esperado este momento, pero, al mismo tiempo, su regreso venía con consecuencias inesperadas. «Porque alguien en este pueblo quiere que sus secretos se queden en la oscuridad», respondió Julia, sus ojos llenos de un palpitante horror, «y yo tengo la información que podría salvarnos». El eco de sus palabras resonó en el aire, y cada rostro en el círculo se tornó grave. La conexión entre el pasado de Julia y el presente de la comunidad comenzaba a entrelazarse, y la tensión se alzaba en un crescendo casi insoportable. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, como si la sombra de la verdad se acercara. ¿Qué secretos podría haber compartido Julia que amenazaban su hogar? Y lo más importante, podrían unir fuerzas para enfrentarlos, pero antes de que alguien pudiera formular otra pregunta, un grito desgarrador resonó desde la base de la colina. El grupo giró en dirección al sonido, helados de horror al darse cuenta de que los verdaderos enemigos ya estaban muy cerca, observándolos. El caracol comenzó a vibrar en la mano de Sofía, como si supiera que el tiempo se les acababa. Todos sabían que el peligro era real, pero ¿estarían listos para enfrentar la verdad que se avecinaba? Cuando se dieron cuenta de que el enemigo podría ser uno de ellos, un escalofrío recorrió la comunidad. Así, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar: desentrañar los secretos y salvar su hogar, antes de que fuese demasiado tarde. El grito resonó en la noche como un eco de lo desconocido, y el círculo de la comunidad se volvió un remolino de nervios y temores.
Sofía sintió como el caracol en su mano zumbaba con una energía extraña, casi como si estuviese advirtiéndole de la creciente amenaza que se cernía sobre ellos. Don Rafael, siempre el líder sabio, tomó la delantera. Sus pasos firmes resonaron con determinación mientras se dirigía hacia el lugar del grito. La figura de Julia, aunque pálida, se acercó a Sofía, con un brillo de ansiedad en sus ojos. No puedes dejarlo solo, susurró, llenando el aire tenso con su urgencia. Tiene que saber la verdad. Sofía asintió, sintiendo el impulso de seguir a don Rafael, pero antes de moverse, miró a Julia con una mezcla de confianza y temor. Aquella antigua amistad se reavivaba entre sus palabras casi como una chispa en la oscuridad. ¿Qué sabes tú de todo esto?, preguntó Sofía, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Julia respiró hondo, su mirada fija más allá, como si pudiera ver a través de las sombras. Cuando dejé este lugar, me encontré con cosas que jamás imaginé. No todos eran lo que aparentaban ser, y hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz. El terror instantáneo recorrió el cuerpo de Sofía. La comunidad había estado siempre unida, pero las palabras de Julia lanzaban una sombra sobre esa unidad. La idea de que un traidor pudiera estar escondido entre ellos era inaceptable, aterradora. Don Rafael llegó al borde de la colina, donde se había escuchado el grito, seguido de un silencio inquietante. Un grupo de personas se había congregado, sus rostros iluminados por la tenue luz de la luna. Todo en ellos remarcaba la tensión, miradas confusas, susurros nerviosos, expectativas que amenazaban con estallar en caos. ¿Qué sucedió?, preguntó don Rafael, su voz cortante como un cuchillo. Una mujer del grupo, Clara, se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Fue Andrés, lo encontraron en el bosque. Está herido. La revelación hizo que el corazón de Sofía se detuviese un momento. Andrés, uno de los jóvenes más valientes del pueblo, había estado explorando la colina por las noches, buscando respuestas a los rumores de seres oscuros que poblaban el lugar. ¿Cómo?, preguntó don Rafael, su voz temblando como una cuerda tensa. ¿Qué le pasó? Clara temblaba, y su voz era apenas un hilo. Dijo que lo atacaron algo que no pudo ver bien. Advirtió de otros, de sombras que se movían entre los árboles. Estaba muy asustado. Sofía sintió un escalofrío en su espalda. Las sombras que habían estado latentes, escondidas en los murmullos de la comunidad, cobraban vida. Si Andrés había visto algo, eso significaba que la verdad estaba empezando a salir a la superficie, y con ella, el peligro inminente. Mientras don Rafael trataba de calmar el tumulto, Sofía sintió que su mente graznaba con preguntas. ¿Acaso lo que Julia decía sobre los secretos era verdad? ¿Se habían convertido en presa de sus propios temores? Julia, necesitamos saber lo que sabe, susurró Sofía, mirándola fijamente. Este pueblo necesita escuchar la verdad. La mirada de Julia se endureció, y un nuevo fuego brilló en sus ojos. Si estamos juntos, podemos enfrentarlos. Pero deberán estar listos para lo que venga, porque no todos los secretos son simples. Algunos son más oscuros de lo que creen. El caracol en la mano de Sofía vibró de nuevo, y sintió como la urgencia la inundaba. La noche apenas comenzaba, y en la penumbra que se cernía sobre ellos, una decisión crítica debía tomarse. La verdad debía revelarse, pero ¿qué haría la comunidad al descubrirla? Una racha de viento cruzó la colina, trayendo consigo un susurro helado. La sensación de que el tiempo se había detenido junto al sentimiento de que algo terrible se aproximaba planeaban sobre ellos. Y justo en ese instante, un nuevo grito resonó desde el bosque, un grito que aseguraba que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Podrían estar preparados para enfrentar lo que vendría? El sol se alzaba tímido en el horizonte, llenando de luz la colina donde se había producido la revelación. A medida que el nuevo día despertaba, el aire se sentía cargado de promesas y temores a partes iguales. Sofía, con el caracol apretado contra su pecho, miraba a sus vecinos, cada uno de ellos reflejando la misma mezcla de esperanza y ansiedad. Don Rafael, en un intento de darles fortaleza, tomó la palabra. Hoy descubriremos el pasado que nos une. Su voz resonó como un tambor de guerra, evocando determinación en los corazones de todos. Juntos enfrentaremos los secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo. El grupo se agrupó, formando un círculo donde los murmullos se tornaron susurros de resolución.
Sofía se sentía viva, impulsada por la responsabilidad que llevaba en sus manos. Notaba como el caracol palpitar en su pecho, como si la historia que contenía estuviera esperando ser liberada. Escucha con atención. La voz de Julia cortó el silencio como un rayo. Cuando dejé Tepito, encontré las verdades que no quería enfrentar. Hay fuerzas que buscan mantenernos divididos y asustados. Pero en mi camino, descubrí que la unión y el amor son la única verdad que puede derrotar cualquier oscuridad. Las miradas se volvían más intensas, y Sofía sintió que todos esperaban el momento de acción. Esteban, todavía a su lado, asintió con firmeza. Lo que hemos vivido recientemente nos ha mostrado que no estamos solos. La comunidad es nuestra fuerza. Sofía recordó el momento en el taller, el esfuerzo realizado para proteger lo que amaban. El fuego, aunque devastador, los había unido de una manera que nunca había imaginado. No importa que secretos se interpongan, no dejaremos que nos separen, dijo Sofía, su voz resonando con una convicción que sorprendió a todos. Finalmente, don Rafael se dirigió a la multitud. Vamos hacia el bosque. Allí, las verdades se entrelazan con nuestras historias. No podemos dejar que el miedo nos controle. Somos una comunidad, y enfrentaremos esto juntos. Con los corazones palpitando, la comunidad comenzó su marcha hacia el bosque. Cada paso se sentía como un latido retumbante que resonaba con la fuerza de sus historias. Sofía llevaba el caracol, un recordatorio físico del amor y la unidad que habían cultivado. Al llegar a la entrada del bosque, la atmósfera se tornó más pesada. La brisa se detuvo y la única señal de vida era el sonido de sus propios pasos. Las sombras parecían alargarse, como si el propio bosque deseara ocultar las verdades que estaban a punto de descubrir. Era un lugar cargado de antiguos secretos y opiniones cuyos ecos aún resonaban entre los árboles, y de pronto, una figura se apartó de los arbustos. Era Andrés, el joven valiente que habían estado buscando. Su rostro estaba demacrado y los ojos repletos de una preocupación incesante. No pueden seguir aquí. Ellos están cerca. ¿Quiénes?, preguntó Sofía, sintiendo que el miedo comenzaba a fluir nuevamente. Las sombras. Aquellos que no quieren que descubramos la verdad. Están vigilando, esperando que caigamos en su trampa. Andrés, aunque asustado, mostraba valentía al enfrentarse a sus amigos. La tensión se palpaba. Cada uno de ellos sabía que no podían retroceder ahora. Esa lucha, la que habían reivindicado en cada rincón de Tepito, no se trataba solo de sus secretos, sino de su legado como comunidad. Sofía dio un paso adelante. Escuchen, no podemos dejarnos vencer por el miedo. Hoy descubriremos nuestras verdades, y lo haremos juntos. Y si caemos, caeremos con la esencia de nuestros recuerdos, nuestras historias vivas. El grupo, galvanizado por sus palabras, se reunió. Don Rafael levantó el caracol hacia el cielo. Que este símbolo nos guíe. La oscuridad no podrá con nosotros si permanecemos unidos, y así, con un nuevo sentido de propósito, se adentraron en el bosque. Al cruzar sus umbrales, Sofía sintió la vibración del caracol, resonando con las palabras de su abuela sobre la historia y el hogar. Había un sentido de urgencia en el aire, los secretos esperaban ser revelados, y la verdad estaría libre al fin. Mientras avanzaban, sintieron que las fuerzas del bosque se volvían más densas, y al mirar hacia atrás, se dieron cuenta de que no solo luchaban por ellos mismos, sino por cada persona que había sido parte de su historia. Las sombras comenzaron a moverse entre ellos, pero en lugar de sentir miedo, había determinación. Un grito resonó en la distancia, pero no había miedo, había unidad. Y así, mientras se adentraban en las profundidades del bosque, metiendo su historia en la batalla que se avecinaba, una promesa se formó: nunca abandonarse, siempre unirse. Juntos, estaban listos para enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Porque en la vida y en la lucha, siempre había luz en la unidad. La historia de cada uno resonaría como un eco en el corazón de Tepito, y al final, cuando las sombras fueran finalmente desvanecidas, Sofía supo que el futuro era brillante, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Esta fue la nueva esperanza, una vida llena de amor y unidad que siempre habitaría en su corazón. La batalla final había comenzado. Si te ha impactado este desenlace, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creando contenido. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. El futuro de nuestra comunidad juntos está en juego.